Buenas tardes. Las siguientes diapositivas se realizaron con el fin de exponer la fotosíntesis. Mi nombre es Carol Dayana Caquimbo Vargas de la Universidad de la Amazonia, Facultad de Ingeniería Agroecológica. Primero tenemos la introducción, la cual nos dice que la fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química, en forma de azúcares, siendo un conjunto de reacciones que guían a que las plantas iluminadas por la luz sinteticen su propia materia orgánica. A través de este proceso, las plantas transforman el agua absorbida del suelo por sus raíces y el dióxido de carbono es absorbido del aire por las hojas y estas transforman glucosa, comida para las plantas. Cada hoja toma dióxido de carbono del aire a través de los estomas, que son pequeñas aberturas o poros para el intercambio de gases con el exterior. Las raíces absorben el agua del suelo que llega a las hojas a través del tallo. Los datos curiosos de la fotosíntesis es que es uno de los procesos más relevantes e importantes de todo el mundo natural. Su función principal es transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Este proceso se realiza separando las dos moléculas de carbono de CO2 y liberado O2 a la atmósfera. Se logra gracias a que la energía química se consigue al exponerse a la luz solar. La segunda es que la glucosa en la fotosíntesis no funciona solo como alimento para las plantas. La tercera, la fotosíntesis se vuelve habitable en nuestro planeta. Existe otro factor muy importante de la fotosíntesis que a menudo es olvidado. Se trata pues de la regulación del CO2 en la atmósfera y su relación directa con el calentamiento global y el efecto invernadero. Si bien esto es sabido que el CO2 se vuelve la atmósfera más caliente, reteniendo las altas temperaturas. También promueve el derretimiento de los polos y aumenta la contaminación atmosférica. Por esta razón, el equilibrio de este proceso se debe cuidar con muchísima atención, ya que pues de esto depende que la Tierra pues sea habitable. Otro dato curioso es que existen dos tipos de fotosíntesis. La que conocemos, que es la oxigénica, la cual produce oxígeno, azúcares y carbohidratos empleando la luz solar y el dióxido de carbono, ya que pues esta proporciona la energía y el oxígeno necesario para sostener la vida en el ecosistema. Bueno, el siguiente tipo de fotosíntesis es la anoxigénica o bacteriana. Es fotosíntesis que lleva a cabo pues las bacterias. También estas emplean la energía solar y el dióxido de carbono, pero no producen oxígeno, la cual utiliza la luz del sol para romper una molécula de sulfuro de hidrógeno y así liberar azufre al entorno o acumularlo en el interior de ellas. Una de las definiciones más comunes de la fotosíntesis es que la fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas producen sustancias orgánicas a partir del dióxido de carbono y agua en presencia de la clorofila, la cual es captadora de energía solar. También la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. En el campo de la biología se refiere a la capacidad de las plantas para transformar la energía de la luz del sol en energía química. Este proceso permite que las plantas generen su propia comida. Ahora podemos observar en la imagen que está la fórmula de la fotosíntesis, la cual nos dice que 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de agua, son las que producen una molécula de glucosa, de oxígeno y 6 de agua. El ATP, también conocido como adenosina trifosfato, es la moneda energética del organismo, ya que aporta la energía necesaria para que lleve a cabo todas las reacciones químicas. Esta molécula se produce en las mitocondrias de las células, que se puede obtener a partir de azúcares y esta forma por parte de la base nitrogenada adenina, unido a azúcares de 5 carbonos llamada ribosa.
Y unidos también a la ribosa se encuentran 3 grupos de fosfato, por eso se llama trifosfato. Los fosfatos, podemos ver la imagen derecha, que son las que están con la letra P. Cuando se necesita energía para alguna actividad, el agua ayuda a romper esta molécula de ATP, desprendiendo un grupo de fosfato y a su vez libera gran cantidad de energía. Las fases de la fotosíntesis, la primera que tenemos es la fase dependiente de la luz, la cual nos dice que es en la etapa propia de la fotosíntesis es donde se lleva a cabo el proceso de transformar agua, dióxido de carbono y luz en energía para la planta. Es un proceso muy complejo en el que pueden diferenciarse dos grandes fases de la fotosíntesis. La planta, en este caso, utiliza la energía lumínica para convertir las moléculas en CO2, en H2O y en ATP. Una unidad básica de energía bioquímica que todos los seres vivos usamos, los responsables de estos son los cloroplastos, unos organelos que cuentan con su propio ADN y pues están presentes en todos los seres vivos capaces de llevar a cabo un proceso fotosintético de la fotosíntesis gracias a la clorofila que contiene. Bueno, entonces esta es la que le da a las plantas a su color característico. Esta también la fase lumínica la podemos también encontrar como la fase de luz. En la fase independiente de la luz, también conocida como la fase oscura, el ATP es producido en la fase luminosa que se transforma en materia orgánica en un proceso químico complejo, ya que no se necesita luz. Una de las diferencias de esas dos fases de la fotosíntesis, en lugar donde se realiza en la fase dependiente de la luz es en la membrana de los tilacoides, y la fase independiente es en los estromas de los cloroplastos. Los elementos requeridos de la fase independiente es el agua, la luz solar, los pigmentos y las coenzimas NADP. En la fase independiente es el ATP, el NADPH y el CO2. Los productos que utilizan es el ATP, el O2 y el NADPH. Y en la independiente es la glucosa y otras moléculas orgánicas como lípidos y proteínas. Bueno, en el ciclo de Calvin nos dice que inicia con la captura de dióxido de carbono presente en la atmósfera, la cual esto ocurre gracias a que la molécula ribosa 1,5-difosfato presentes en la estroma del cloroplasto. Bueno, el ciclo de Calvin sucede en los estromas, la cual son reacciones independientes de la luz, es decir, que no necesitan de la luz para suceder, pero sí necesitan de los productos que se hicieron en las reacciones dependientes de la luz. La primera etapa es la fijación de carbono en el que el carbono contiene en el CO2, como podemos ver en la imagen. Esta se va a unir a una molécula de 5 carbonos que se llama RVP, la cual es ribulosa difosfato. La reacción es catalizada por la enzima ribulosa difosfato carboxilasa, abreviada como rubisco, como podemos ver en la imagen, la flechita azul, la cual produce como compuesto de 6 carbonos, pero como es muy inestable, se divide en 2 moléculas y estas son de 3 carbonos, la cual se llama fosfoglicerato y la abreviatura es 3-PGA. En la segunda etapa esto es la reducción, la cual sucede porque al tener 3 fosfogliceratos la molécula tiene una mayor cantidad de carbono y el oxígeno puesto primero en el ATP va a fosforilar
y esto quiere decir que se dona un grupo de fosfato al 3-fosfoglicerato. Y como se gasta el ATP, se produce un subproducto ADP, la cual es la molécula, se transforma en 1,3-bifosfoglicerato. Es muy importante aclarar que esto sucede cada vez que la molécula de 3-PGA, como se tiene 2 de ellas, entonces se necesita 2 moléculas de ATP y producen 2 moléculas de ADP. Después el NADPH dona 2 electrones y un hidrógeno al 1,3-bifosfoglicerato. Esto quiere decir que lo reduce, y como su producto tiene NADP y un fosfato inorgánico, la molécula de 1,3-bifosfoglicerato al reducirse se convierte en una triosa fosfato llamada gliceraldehído. Esta se ve abreviada como G3P, como la podemos ver ahí en la imagen. Esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato tiene 3 carbonos. Para poder sintetizar la glucosa en el ciclo de Calvin se debe convertir el G3P en una hexosa fosfato, la cual tiene 3 carbonos. Y esta se combinan en 2 moléculas de G3P, ya que cada una tiene 3 carbonos y así da un total de 6 carbonos. Por lo tanto, una molécula de G3P se va para la producción de glucosa y la otra continúa con el ciclo de Calvin. Los factores que afectan a la fotosíntesis, la primera que tenemos es la temperatura, la cual condiciona la actividad de las enzimas, ya que cada enzima aumenta su rendimiento con el aumento de la temperatura. Hasta alcanzar su temperatura óptima de actividad con la que consigue el máximo rendimiento. La temperatura continua subiendo, como la vemos en la gráfica, la actividad disminuye y la enzima puede desnaturalizarse. Esta puede ser la curva correspondiente de una planta de zona templada, ya que cada planta está adaptada en el ambiente en el que vive, igual que sus. Los factores internos también afectan a la fotosíntesis. Estos son aquellos propios de la planta, es decir, que vendrán dando por las características individuales de la planta y no por quienes la rodean. En este caso, la edad y el genoma. La edad, porque ya que al envejecer la planta irá perdiendo su capacidad fotosintética, y el genoma es porque genéticamente hay algunas plantas que están hechas para una mayor tasa de fotosíntesis que otras. La estructura de la hoja. La estructura de la hoja quiere decir que el gruesor, el color y la disposición de sus partes, esto tendrá mucha importancia en la difusión de las sustancias que ella se encuentra. Ya sean los gases que participan directamente en la fotosíntesis, como el agua o la misma materia orgánica que se forma. En los factores internos también encontramos el contenido de clorofila. Es el pigmento que permitirá absorber la energía lumínica del sol para traspasarla a energía química. Por lo tanto, esto quiere decir que un mayor contenido de clorofila puede aumentar la capacidad fotosintética de la planta. La acumulación de productos también es un factor interno de la fotosíntesis, la cual podrá inhibir el proceso. Por lo tanto, esta nos quiere decir que puede
esto dañar. La clorofila y los pigmentos fotosintéticos. En la clorofila, al igual que cualquier otro pigmento fotosintético, son moléculas de naturaleza lipídica. Esas moléculas lo que hacen es absorber parte de la luz. La clorofila es un pigmento más común, es el pigmento más común, tanto de esta en todos los más común, ya que está en todos los organismos fotosintéticos. Cada pigmento absorbe la luz gracias a los enlaces dobles conjugados, lo que significa que entre el esqueleto de carbono nos encontramos un carbono unido al siguiente por un enlace doble y el siguiente carbono está unido por dos enlaces. Es decir, hay un carbono donde une un enlace y en el siguiente hay un carbono en donde lo unen dos enlaces. Y el otro por uno, y lo que sucede es que esto a nivel físico tiene propiedades concretas, ya que los enlaces dobles en un momento están en un lado y al momento siguiente esto saltó al primer carbono, la cual hace que la capte la energía y la capte en fotones. La luz le golpea y los fotones son energía, la cual esa energía cuando golpea al carbono hace que los dobles enlaces salten y es cuando el pigmento se excita, lo que significa que su nivel de energía sube, pero se encuentra inestable porque no es su estado natural. Los electrones en forma de radiación electromagnética, ya sea luz o color. Los carotenoides son pigmentos que tienen un color amarillo, naranja, porque absorben otra parte del espectro de la radiación electromagnética que no es ni el amarillo ni el naranja. Están formados por cadenas ramificadas de 5 carbonos y ahí acaban formando los isoprenoides distintos que hay, como podemos ver en la imagen. Lo que hace es absorber la luz azulada, en vez del amarillo, el amarillo y el naranja, lo que hace es absorber la luz azulada violeta, la de 400 y 500 nanómetros. Un isoprenoide es una molécula lipídica de la naturaleza distinta a un ácido graso y es lípido porque es insoluble en el agua, pero no es ácido graso. Las antofilas son pigmentos de color amarillo pardo, como podemos ver en la imagen, apreciar, que se encuentran en las hojas de los vegetales, y en ocasiones los tonos amarillos rojizos de algunos árboles. Las diferencias entre clorofilas: encontramos la clorofila A, la cual presente en todos los organismos que sean capaces de realizar la fotosíntesis. Este tipo se encuentra en el cloroplastos y hace que la energía lumínica se convierta en energía química. Es más común y son más abundantes en un tono verde azulado y se diferencia de la B. La clorofila B es otro de los tipos de clorofila, la cual refleja la luz en un rango amarillo-verde, pero en su conjunto proyectan un color que nosotros definimos como verde, aunque en diversos tonos de verde. Es que, un anillo tetrapirrólico tiene un grupo metileno. La clorofila B, en lugar de ser verde azulado, es verde amarillento y tiene un grupo formil. La diferencia cabe mencionar que la clorofila absorbe longitudes de ondas levemente distintas de la clorofila B. La clorofila no absorbe longitud de onda de luz verde y amarilla, lo que demuestra
con un grado muy bajo de absorción de la luz, de unos 500 o 600 nanómetros. La glucosis es una ruptura o una descomposición de la molécula de la glucosa que se metaboliza para dar lugar a un piruvato, ATP y NADH, la cual es un proceso de producción de energía. Esto es una ruptura o una descomposición de la molécula de glucosa que se metaboliza para dar lugar a un piruvato ATP. Consiste en una serie de pasos metabólicos que hacen es oxidar a la glucosa para producir energía, la cual la fórmula nos dice que a partir de una glucosa se producen los dos piruvatos, 2 NADH y 2 ATP. Esta glucosis se puede decir que es la forma más rápida que tiene la célula para conseguir energía. Los tipos de plantas, en este caso la planta C3, que significa 3 carbonos, es una de las plantas del mesófilo donde ocurre la fotosíntesis, que se dispone en capas, la cual en la parte superior está la capa de empalizada, como podemos ver en la imagen, podemos ver la empalizada, y en la parte de abajo, las flechitas que nos están marcando, está la capa esponjosa. Ya para finalizar esa exposición de la fotosíntesis, tenemos las conclusiones, la cual la fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de luz del sol en energía química. Este proceso facilita la vida en la Tierra, ya que nos proporciona oxígeno que necesitamos para respirar. Esto consiste básicamente en la elaboración de azúcares a partir del CO2, dióxido de carbono, minerales y agua con la ayuda de la luz solar, es decir, forma materia orgánica y el oxígeno. Muchas gracias, espero que estén muy bien.